tuvo dos madres en su vida. Una, su cruel madrastra, que la vendió a un hombre despiadado para apoderarse de su herencia. La otra, una madre tribal, que la encontró moribunda en el desierto y la protegió como a su propia hija, aunque no eran de la misma sangre. Esta es la historia de la traición de los lazos de sangre y el triunfo del vínculo del alma. Cuando el padre de Elara, un rico mercader, dio su último aliento, no solo le dejó a su hija de 17 años una gran herencia, sino también a una madrastra, Mala, cuyo corazón estaba ennegrecido por los celos. Mala había pasado años con un odio secreto, viendo cómo la belleza insípida de su propia hija, sola, se apagaba como una vela junto a la gracia o inteligencia de Elara. Sabía que cuando Elara cumpliera 18 años, toda la herencia de su padre pasaría legalmente a ella, dejando a Mala y sola en una posición no muy diferente a la de unas sirvientas. Por eso, semanas antes del 18º cumpleaños de Elara, Mala puso en marcha su cruel plan. Hizo un trato en secreto con Gideon, un viejo y cruel terrateniente que vivía en un inquietante valle a las afueras de la ciudad y que odiaba a la gente. Gideon era conocido por coleccionar cosas raras y hermosas, y quería añadir a una joven a su colección. Mala le vendería a Elara a cambio de la herencia. Elara no podía entender por qué su madrastra se había vuelto tan amable con ella últimamente, mandando preparar sus comidas favoritas. En esa última cena, no se dio cuenta de la hierba insípida que habían mezclado en su bebida. Cuando abrió los ojos, se encontró en una habitación con paredes de piedra y ventanas con barrotes de hierro, que olía a humedad. Ya no era la heredera de la casa de su padre, sino la nueva pieza de colección en la jaula de un hombre cruel. El único sonido que venía de fuera era la risa gélida de Gideon y su susurro. «Ahora eres mía, pajarito». La mansión de Gideon era una prisión donde la belleza y el horror se entrelazaban. A Elara la obligaban a llevar vestidos de seda y a comer los manjares más deliciosos, pero no le permitían dar ni un solo paso fuera de su habitación. Gideon la visitaba todos los días, observándola como si inspeccionara una obra de arte, pero susurrándole palabras que envenenaban su alma. «La herencia de tu padre ahora es mía. Tu madrastra te vendió a mí. Nadie sabe dónde estás y nadie te está buscando». Elara resistió esta tortura psicológica durante semanas. Nunca perdió la esperanza de escapar y grabó en su mente cada detalle, cada cambio de guardia, cada llegada de caravana. La oportunidad surgió un mes después, el día en que una gran caravana llegó para traer provisiones a la mansión. En un momento de caos, Elara robó la ropa de una de las sirvientas y se cubrió la cara de barro para pasar desapercibida. Se escondió sigilosamente en la parte trasera de un carro cubierto con una lona que estaba a punto de salir de la mansión. Su corazón latía con fuerza mientras el carro se ponía en marcha con sacudidas. Durante horas, quizás días, se escondió en ese lugar oscuro y tembloroso, aterrorizada. Pero finalmente, uno de los caravaneros la encontró durante una parada. El hombre, temiendo la ira de Gideon, pensó en llevarla de vuelta, pero los ojos suplicantes de Elara y la última joya de su madre que le ofreció, que llevaba al cuello, le hicieron cambiar de opinión. El hombre tomó la joya, pero en lugar de llevarla al pueblo más cercano, la arrojó del carro en la frontera de las tierras de una tribu, a leguas de la civilización. «A partir de aquí es tu suerte», dijo y se alejó sin mirar atrás. Elara se había librado de un cautiverio, pero ahora se encontraba sola, en el abrazo despiadado de la naturaleza salvaje. Después de caminar durante días, a punto de morir de hambre y sed, se refugió a la sombra de un árbol caído junto a la orilla de un río. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, una sombra apareció sobre ella. Cuando abrió los ojos, vio a una mujer anciana pero erguida, con el rostro lleno de arrugas de sabiduría. Era Nia, la sabia matriarca y curandera de la tribu de la serpiente del río. Años atrás, Nia había perdido a su única hija en una epidemia, y desde entonces vivía con ese dolor en su corazón. Al mirar el rostro exhausto de Elara, vio en él el alma perdida de su propia hija. No podía abandonar a esta joven extranjera a la muerte. Cuando Nia llevó a Elara a su tribu, la decisión provocó una gran controversia. El joven y ambicioso líder guerrero de la tribu, Jabari, argumentó que esta extraña era un mal augurio. «Nuestras tierras ya están secas,
gritó en el consejo. Esta forastera enfurecerá aún más a los espíritus. Quien la trajo, que asuma las consecuencias. Aunque Jabari respetaba la sabiduría de Nia, creía que su decisión emocional traería la desgracia a la tribu. El jefe se encontraba entre dos líderes respetados. Finalmente, tomó su decisión. Elara podía quedarse, pero bajo la responsabilidad de Nia. Al menor problema, Elara sería entregada a la justicia de la tribu. Nia acogió a Elara como a su propia hija. Empezó a enseñarle sobre hierbas curativas, el idioma de la tribu y sus tradiciones. Por primera vez en su vida, Elara conoció el verdadero amor de una madre. Sin embargo, Jabari y sus seguidores la vigilaban a cada momento. Esperaban una oportunidad para hacerla fracasar y que cayera en desgracia a los ojos de Nia. Esa oportunidad surgió cuando se acercaba la ceremonia más importante de la tribu, el Festival de la Cosecha. El fuego sagrado del festival solo podía ser encendido por la joven de alma más pura de la tribu, utilizando un raro cristal llamado la lágrima del sol. Pero una noche, el cristal desapareció misteriosamente. Todas las flechas de la sospecha apuntaron a la única extranjera de la tribu, Elara. En el rostro de Jabari había la expresión triunfante de un hombre que había encontrado la oportunidad que buscaba. La desaparición de la lágrima del sol desató una ola de miedo e ira en la tribu. Jabari aprovechó la situación a la perfección. «Ahí está la prueba del mal augurio», gritó en el consejo. «Esta extranjera nos ha robado nuestros espíritus». Aunque Nia intentó defender a Elara, sus palabras eran débiles sin pruebas. El jefe se doblegaba bajo la presión de su pueblo. Finalmente, tuvo que recurrir a una antigua y cruel tradición, el fuego de la justicia. Según la tradición, la persona acusada tenía hasta la puesta del sol para encontrar y devolver la reliquia sagrada perdida. Si no lo lograba, sería exiliada para siempre de las tierras de la tribu, con las últimas luces del sol. Esto significaba una muerte segura en el desierto. Elara solo tenía unas pocas horas, pero no estaba buscando un cristal. Estaba buscando a un traidor. Con su conocimiento de las plantas enseñado por Nia y su propia aguda capacidad de observación, recordó haber visto a uno de los hombres más cercanos a Jabari frotándose las manos con la rara hoja de sombra, justo antes de la ceremonia, una hoja que causaba una ligera quemadura en la piel. Esta hoja se usaba para proteger del olor y la humedad el cuero en el que se guardaba el cristal. Elara siguió al hombre en secreto y lo vio esconder el cristal en una grieta de una roca bajo el río. Sin embargo, el hombre la descubrió y la atacó. Elara no era una guerrera, pero la desesperación le había dado valor. Durante la lucha, le arrebató la cantimplora de agua de la cintura al hombre y la arrojó a un fuego cercano. Una bebida alcohólica dentro de la cantimplora estalló en llamas al instante, distrayendo al hombre. En esos segundos, Elara agarró el cristal y corrió hacia la plaza de la tribu. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Elara llegó sin aliento a la plaza y colocó el cristal a los pies del jefe. Mientras la gente lanzaba gritos de alegría, ella dijo, «¡El ladrón!», y señaló con el dedo al hombre, que todavía tenía leves marcas de quemaduras en la mano. «Es el hombre de Jabari». La traición de Jabari no pudo ser probada, pero se reveló que su hombre más leal era un ladrón. Esto fue un duro golpe para su autoridad. En cuanto a Elara, ya no era vista solo como una refugiada, sino como alguien que impartía la justicia de los espíritus. La victoria de Elara solo profundizó el rencor de Jabari. Lo había humillado frente al pueblo, y eso debía tener un precio. Sabía que ahora debía urdir un plan más siniestro y mortal. Envió exploradores en secreto para reunir información sobre Elara, la chica que había escapado del mercado de esclavos. Se enteró de quién era Gideon y de la desesperación con la que quería recuperar a Elara. Jabari fue a ver a Gideon con una oferta. «Te traeré a la chica», le dijo. «A cambio, me quedaré con 5 de tus mejores guerreros y una caja llena de tus armas». Esto no era solo una jugada para deshacerse de Elara, sino también para aumentar su propio poder militar frente a la sabiduría de Nia. El trato fue cerrado. Jabari esperó al festival anual de caza de la tribu para ejecutar su plan. Era un momento en que todos los guerreros se ausentaban del campamento durante días. La aldea quedaría solo con mujeres, niños y unos pocos guardias ancianos. Durante la caza, Jabari se separó accidentalmente de su grupo
y se dirigió hacia el sendero secreto que llevarían a los hombres de Gideon a la aldea. Pero había algo que no sabía. El corazón de Nia, desde la muerte de su hija, estaba lleno de inquietud, y sabía mejor que nadie lo peligrosa que podía ser la ambición de Jabari. Había sospechado del extraño comportamiento de Jabari últimamente, y le había pedido a su joven cazador de mayor confianza que lo siguiera en secreto. El joven cazador vio a Jabari reunirse con Gideon y presenció el acuerdo de traición. Regresó apresuradamente junto a Nia. Cuando la noticia llegó al campamento de caza, el jefe y los otros guerreros partieron de regreso a la aldea, pero podrían llegar demasiado tarde. Mientras tanto, el Ara, tal como le había enseñado Nia, enseñaba a los niños sobre las plantas comestibles del bosque. De repente, se quedó helada con una sensación de peligro. Los pájaros habían enmudecido, y el viento traía un susurro siniestro. En ese preciso instante, Gideon y sus hombres emergieron de entre los árboles. «Se acabó el juego, pajarito», dijo Gideon, con una sonrisa triunfante en el rostro. El Ara protegió a los niños poniéndose delante de ellos como una tigresa madre. Pero eran muy pocos, y la aldea estaba completamente indefensa. Justo cuando Gideon extendía la mano para atrapar a el Ara, se escuchó un cuerno de guerra desde las profundidades del bosque. Pero no pertenecía ni a la tribu de Nia ni a los hombres de Gideon. Era el sonido de un grupo de mercenarios más despiadado y numeroso, contratado por la madrastra de el Ara, Mala, para recuperar la herencia. Los tres grupos se encontraron en un triángulo infernal en medio del bosque. Gideon luchaba por su propiedad, mientras que los soldados de Mala estaban allí por la herencia. En medio de este caos, el Ara y los niños estaban atrapados. Pero el Ara ya no era la niña asustada de la mansión de Gideon. Era hora de usar todo lo que había aprendido de Nia. Escondió a los niños en el matorral espinoso más cercano y les susurró: «No hagáis ningún ruido, pase lo que pase». Luego, usó un truco que había aprendido en casa de su padre. En voz alta, como si estuviera al mando de un gran ejército, comenzó a gritar en el idioma de la tribu: «¡Cierren el círculo! ¡No los dejen escapar!». Esto confundió a los dos grupos de mercenarios. Empezaron a luchar entre sí, pensando que el otro era el rival que había caído en la trampa de la tribu. Esta astuta jugada le dio tiempo a el Ara. Justo en ese momento, el jefe y sus guerreros llegaron al valle. El espectáculo que vieron era horrible, pero también una oportunidad. Sus enemigos se estaban destruyendo unos a otros. Cuando la batalla terminó, solo quedaban unos pocos mercenarios heridos y exhaustos. Gideon y el comandante de Mala estaban entre ellos. Frente a la tribu, todo fue confesado. El plan de asesinato y robo de Mala, la traición de Jabari. El jefe se volvió hacia Jabari. «Tú», dijo, «deseabas el poder, pero olvidaste el honor. Tu castigo será vivir como el miembro más indigno de esta tribu por el resto de tu vida». Luego se volvió hacia el Ara. Sus ojos brillaban con el orgullo que un padre siente por su hija. «Y tú», dijo, «buscabas un hogar, pero te convertiste en la líder de un pueblo». Nia se acercó a el Ara y la abrazó. «Perdí una hija», dijo, «pero los espíritus me han devuelto a alguien más fuerte». Años después, el Ara, usando la herencia de su padre, construyó un hogar seguro y próspero para la tribu. Pero no gobernó con dinero, gobernó con sabiduría y amor. Junto con Nia, se convirtieron en las dos madres de la tribu. Un día, su propia hija le preguntó a su madre: «¿Qué significa ser una verdadera madre?». El Ara miró a Nia, que estaba sentada a su lado, y sonrió. «Ser una verdadera madre», dijo, «no se trata de lazos de sangre, sino de proteger a la familia que eliges con tu corazón, sin importar el costo». El Ara no solo había encontrado una madre tribal, sino que también se había convertido en una de ellas.